Bienvenidos a Mundo al Día, el espacio informativo donde les presentamos las noticias más importantes que pasan alrededor del mundo. Yo soy Mateo Huertas y aquí les presento estas noticias que mueven la agenda internacional. Explosión en una planta de fuegos artificiales de Malta deja 2 lesionados. Una detonación de gran intensidad sacudió la zona de Salina, en la costa norte maltesa, y obligó a evacuar a vecinos mientras se evalúan los daños. Una fábrica de pirotecnia situada en la costa norte de Malta registró este lunes una fuerte explosión, seguida por varias detonaciones menores, de acuerdo con información divulgada por The Times of Malta. El estallido generó una amplia nube de humo sobre Salina. Dos hombres de 47 y 67 años que trabajan en terrenos cercanos sufrieron heridas leves y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades reportaron que piedras de gran tamaño cayeron sobre calles, vehículos y edificios, causando daños materiales. Como medida preventiva, los residentes del área fueron evacuados y, según el reporte citado por las autoridades, todos los trabajadores de la fábrica y los vecinos de las inmediaciones fueron localizados. También se notificaron afectaciones en granjas cercanas y la muerte de ganado. El hecho revive un antecedente ocurrido en mayo del 2018 cuando una explosión en esa misma fábrica dejó 2 hombres gravemente heridos. La comunidad y las personas se preguntan, ¿por qué este tipo de actos continúan sucediendo cuando ya hay antecedentes previos? Y después de este incidente industrial en Europa, el foco informativo se traslada a América Latina, donde una disputa por el conteo electoral abrió un nuevo frente a la tensión política de Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestiona el preconteo y tensiona el escenario electoral colombiano. El presidente Gustavo Petro rechazó los resultados preliminares de la primera vuelta y puso bajo la lupa el sistema usado para contar los votos. El pasado 31 de mayo del 2026 quedó señalado como una fecha de alta tensión para la política colombiana, luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara públicamente su desacuerdo con los resultados preliminares de las elecciones presidenciales. El preconteo ubicó a Abelardo de la Espriella en la ultraderecha y a Iván Cepeda de la izquierda como los candidatos que pasarían a la segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Petro sostuvo en su red social X que no acepta el preconteo y centró sus críticas en el software electoral administrado por Thomas Gregg & Sons, firma asociada a los hermanos Bautista. Entre sus principales cuestionamientos mencionó la existencia de 2 censos, uno oficial y otro incluido en el sistema de la empresa con 800.000 personas adicionales. También afirmó que los algoritmos del conteo fueron modificados 3 veces durante la semana previa de la votación, lo que según él permitiría agregar votos sin respaldo. Otro punto del conflicto fue la falta de acceso al código fuente de software, pero indicó que la negativa de la registraduría a entregarlo a los partidos impide una auditoría independiente. El mandatario insistió en que el preconteo no tiene validez legal y que solo el escrutinio oficial realizado por jueces deberá ser reconocido. Con De la Espriella en 43.7% y Cepeda en el 40.9%, las acusaciones aumentaron la incertidumbre en un proceso ya marcado por la polarización. Thomas Gregg & Sons, encargada del preconteo y del escrutinio desde el 2007, ha enfrentado críticas anteriores por supuestas irregularidades, entre ellas denuncias relacionadas con formularios E14 en el 2014. Las reacciones fueron divididas. De la Espriella afirmó que no permitirá que se le deslegitime la voluntad popular, mientras Cepeda también expresó dudas sobre el censo y sobre impugnaciones en mesas de votación. Las autoridades electorales defendieron la transparencia del proceso, aunque no respondieron de forma directa a las acusaciones del presidente Gustavo Petro. El escrutinio oficial será el procedimiento con valor jurídico para revisar las actas. Sin embargo, el ambiente de desconfianza ya quedó instalado y podría incidir en la percepción pública sobre la segunda vuelta. Los resultados preliminares de la primera vuelta en Colombia fueron los siguientes. Abelardo de la Espriella, con un 43.74%, obtuvo 10.361.499 votos desde el Partido Defensores de Patria. Iván Cepeda, 40.9%, obtuvo 9.688.361 votos con el Partido del Pacto Histórico. Por su lado, Paloma Valencia, la única mujer candidata, obtuvo un 6.92% con
un 1.639.681 votos con su partido el Centro Democrático. Por su lado, Sergio Fajardo, otro candidato, obtuvo el 4.26% con 1.009.073 votos con el Partido Independiente. Y es que esperamos que estas elecciones el próximo 21 de junio le den lo mejor a su país. Mientras Colombia espera este escrutinio oficial, otro tema exige atención urgente. En África Central, un nuevo brote de ébola vuelve a poner a prueba la capacidad sanitaria regional. La República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola con 223 muertes sospechosas. La República Democrática del Congo se mantiene en alerta máxima tras el brote de ébola declarado el 15 de mayo del 2026. Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 906 casos y 223 muertes sospechosas. El avance del brote preocupa a la comunidad internacional por la posibilidad de que el virus traspase las fronteras congoleñas si no se aplican medidas rápidas y coordinadas. La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países de la región reforzar la vigilancia epidemiológica, la capacidad de diagnóstico y los mecanismos de respuesta inmediata. El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y su letalidad puede superar el 50% en casos sin tratamiento. La RDC ya ha enfrentado varias epidemias de ébola. La más devastadora entre el 2018 y 2020 dejó más de 2.200 fallecidos y puso a prueba la respuesta sanitaria global. En el brote actual, la experiencia acumulada y la disponibilidad de vacunas y tratamiento han permitido actuar con mayor rapidez. Aún así, los obstáculos logísticos siguen siendo considerables. La geografía del país la limita infraestructura en áreas rurales y la inestabilidad en algunas zonas dificultan la distribución de recursos médicos. A esos retos se suman también la desconfianza de algunas comunidades hacia las autoridades sanitarias, lo que complica las campañas de vacunación y contención. Si esa resistencia persiste, la crisis podría agravarse. La OMS pidió apoyo internacional en recursos humanos, técnicos y financieros. También resaltó la necesidad de cooperación con países vecinos como Uganda, Ruanda y Sudán del Sur, que podrían verse afectados si el brote no se contiene a tiempo. Aunque el ébola no cuenta con una cura específica, la atención de apoyo, incluida la hidratación intravenosa, el control de síntomas y medicamentos antivirales, puede aumentar las probabilidades de supervivencia. La vacuna contra el ébola, desarrollada durante epidemias anteriores, sigue siendo una herramienta clave. Bueno, esperamos que esta emergencia sanitaria de la República Democrática del Congo no aumente y por el contrario se aliviana. La mirada pasa ahora directamente a Oriente Medio, donde la violencia en Gaza dejó nuevas víctimas durante una festividad musulmana. Escalada de ataques israelíes en Gaza deja 33 muertos durante el Eid al-Adha. El Ministerio de Sanidad gazatí informó decenas de fallecidos y más de 130 heridos en un periodo de 96 horas. El ejército israelí mató a 33 gazatíes e hirió a más de 130 durante una escalada de ataques contra la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad gazaní. Los ataques ocurrieron durante 96 horas desde el inicio de la festividad musulmana del Eid al-Adha, el miércoles hasta el final del sábado. Con esas muertes, el balance comunicado por el ministerio eleva a 930 los palestinos fallecidos y a más de 2.800 los heridos por fuego israelí desde la entrada en vigor del actual alto al fuego el pasado 10 de octubre. El sábado, Jamal Abdou-Aoun, jefe del departamento de anestesia del Hospital Jaffa, murió en un ataque israelí contra un puesto policial. Otras 2 personas resultaron heridas, según una fuente del Hospital de los Mártires de Al-Qusa, ubicado en Deir al-Balah. Las tropas israelíes continúan desplegadas y controlan más del 60% del enclave. Al otro lado, más de 2 millones de gazaníes sobrevivientes hacinados sin que haya comenzado las tareas de reestructuración y entrada al continente palestino de tecnócratas que debía supervisar la Gaza de posguerra. Bueno, y es que la tensión regional también se refleja en el Golfo Pérsico, donde la disputa entre Estados Unidos e Irán volvió a agravarse alrededor del estratégico estrecho de Hormuz. Estados Unidos ataca a un buque que intentaba evadir el bloqueo de Irán en Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el sábado 30 de mayo del 2026 que fuerzas estadounidenses
atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes cerca del estrecho de Hormuz. El episodio elevó la tensión en una zona crítica para el comercio energético mundial en medio del enfrentamiento abierto entre Washington y Teherán. El bloqueo a puertos iraníes fue ordenado por el presidente Donald Trump en abril del 2026 como una respuesta al cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Teherán había tomado esa medida en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el del 28 de febrero del 2026, considerados el inicio de una guerra abierta entre partes. Washington busca presionar a Irán para que reabra la vía marítima, pero Teherán no ha cedido. En ese contexto, el CENTCOM señaló que el buque atacado intentaba eludir el bloqueo, aunque no divulgó información sobre su nacionalidad, carga o tripulación. La operación se marca en la política estadounidense de tolerancia cero frente a cualquier intento de violar el cerco. La región ya había registrado incidentes previos, incluidos ataques a petroleros, empleo de drones y operaciones encubiertas. Las consecuencias han sido globales. La reducción del suministro elevó el costo del crudo, las empresas navieras modificaron rutas y aumentaron tiempos y gastos de entrega, mientras China, Rusia e India criticaron el bloqueo y buscaron formas de esquivarlo. Y es que la presión en Hormuz no terminó con el ataque al buque. Horas después, Irán informó otro incidente militar, esta vez relacionado con un dron estadounidense. Irán dice haber derribado un dron MQ-1 de Estados Unidos cerca de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo que derribó un dron estadounidense MQ-1 que, según su versión, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica cerca del estrecho de Hormuz. El cuerpo militar de élite sostuvo en un comunicado difundido por la agencia Tatsani que el aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por misiles modernos de defensa antiaérea. De acuerdo con el documento, el dron del ejército estadounidense fue abatido durante la madrugada al disparar en el espacio de las aguas territoriales de Irán. El incidente ocurrió poco después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba dirigirse en un puerto iraní pese al bloqueo impuesto por Washington. Desde el estallido del conflicto, Hormuz se convirtió en uno de los principales focos de atención. Irán impuso un bloqueo y Estados Unidos respondió desde mediados de abril en un cerco sobre puertos y buques iraníes. Esperamos que esta situación se mejore y que salga victorioso cualquier de los dos países. Mientras el conflicto del Golfo suma tensión internacional, en Estados Unidos otra tensión genera preocupación, esta vez entre migrantes que buscan regularizar su residencia. Nueva regla sobre Green Cards obliga a solicitantes a salir de Estados Unidos. La nueva regla impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump exige que solicitantes de la Green Card regresen a sus países mientras esperan una decisión migratoria. Expertos consulados por EFE advierten que las medidas representan un golpe a la migración legal y podría afectar a más de 1,5 millón de personas cada año. La norma aplicada desde la semana pasada impide que migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos completen dentro del país su ajuste de estatus migratorio. En su lugar deberán volver a sus naciones de origen y tramitar la residencia en consulados. La decisión rompe con una práctica avalada por el Congreso desde 1952. Daniel Costa, director de la investigación sobre leyes y política migratoria de Economic Policy Institute, afirmó que el impacto será muy negativo para millones de personas. Costa explicó que muchos solicitantes tendrían que abandonar sus trabajos si no pueden trabajar de forma remota desde otro país. Probablemente perderán el empleo. Además, podrían quedar separados de sus familias por meses o incluso por años. Aunque no existe una cifra exacta de afectados, el investigador señaló que más de la mitad del millón de personas que obtiene una Green Card cada año lo hace mediante ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, el 58% de los más de 1.35 millones de migrantes que obtuvieron residencia legal en el año fiscal 2024, unas 782.770 personas lo hicieron mediante ese mecanismo. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración alertó que el impacto principal recaerá sobre migrantes con familia en Estados Unidos y que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. La NASA atribuye a un meteorito el estruendo sentido en Nueva Inglaterra. Un meteorito atravesó la atmósfera a gran velocidad el sábado y produjo un fuerte estruendo acompañado de vibraciones en el suelo, lo que alertó a habitantes de Nueva Inglaterra.
Se reportó la caída de fragmentos minerales en aguas costeras, pero no hubo daños estructurales ni personas heridas. La NASA rastreó la trayectoria del cuerpo celeste y determinó que ingresó al espacio aéreo a las 2:06 p.m., hora local, desplazándose a una velocidad estimada de 75.000 millas por hora. Según el organismo, el meteorito se fragmentó a una altitud de 64 kilómetros sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire. La energía liberada durante la ruptura se estimó en unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el intenso sonido percibido por la población. Un portavoz de la NASA descartó que el fenómeno estuviera relacionado con lluvias de estrellas activas y también confirmó que se trató de un objeto natural aislado, no de restos de basura espacial ni de satélites desorbitados. Tras este fenómeno espacial, el cierre del recorrido informativo vuelve a Nueva York, donde una carrera congresual ganó fuerza con un respaldo político de alto perfil. Mandami respalda a Daralisa Ávila y refuerza su llamado a abolir ICE. La líder comunitaria de origen dominicano busca disputar el escaño del Distrito 13 de Nueva York al congresista Adriano Espaillat. La política neoyorquina se prepara para las primarias del 23 de junio que definirán los candidatos de cara a las elecciones generales de noviembre. En ese contexto, Daralisa Ávila, líder comunitaria de origen dominicano, recibió un respaldo relevante para su aspiración al Congreso. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció su apoyo al aspirante socialdemócrata quien busca desembarcar al congresista Adriano Espaillat en el distrito 13 del Alto Manhattan. Mamdani explicó en diálogo con el diario que respaldaba a Ávila porque formó parte de su campaña a la alcaldía del norte de Manhattan y el oeste del Bronx, y porque comparte la idea de que los neoyorquinos merecen una representación distinta. El alcalde señaló que en momentos en el que ICE y la Administración Federal persiguen a comunidades de inmigrantes y latinas, es urgente enviar a Washington a una defensora de los derechos de los sectores más vulnerables. Según Mamdani, Ávila no solo cree en determinadas causas, sino que ha luchado por ellas. Recordó que ha trabajado para liberar vecinos detenidos por ICE. El mandatario sostuvo que Washington necesita una voz que entienda que esa agencia no debe reformarse, sino terminarse, porque considera que fue construida desde la crueldad en materia de aplicación de leyes migratorias. Mamdani agregó que en una representante surgida directamente de la comunidad puede convertirse en una voz fuerte en la capital federal con el apoyo de los latinos. También recordó que su propia llegada a la alcaldía fue posible gracias al respaldo de votantes latinos durante las primarias. La candidata dijo que al llegar al Congreso luchará por vivienda universal, ampliar la vivienda asequible en Nueva York y en todo el país, por abolir ICE, por proteger a comunidades inmigrantes y por financiar completamente las escuelas. También planteó que busca apoyar a las familias para que puedan cubrir necesidades básicas como la alimentación a sus hijos. Para Ávila, terminar con ICE será una prioridad, ya que considera que la institución nunca debió existir. Hasta aquí llegaron las noticias de Mundo al Día. Les recuerdo que soy Mateo Huertas y recuerde que si quiere conocer o ampliar más de una o esta información, no olvide visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.